Vi a Dios actuar de una manera que hasta hoy me emociona solo al recordarlo. Incluso después de tantos años, cada vez que cierro los ojos y revivo aquella escena, siento el mismo escalofrío en la piel, el mismo nudo en la garganta y la misma certeza profunda: Dios está vivo. Dios todavía hace milagros. Nunca pensé que un día viviría algo así. Siempre fui una mujer sencilla. Mi nombre es Isabel, pero todos en el pueblo me llaman Doña Isabel. Soy una maestra jubilada, de esas antiguas, de aldea pequeña, donde el aula era casi una extensión del hogar de los niños. Durante 35 años, enseñé a generaciones enteras, eduqué hijos, nietos e incluso bisnietos de algunas familias. Pero mi misión iba mucho más allá de las letras y los números. Enseñaba con amor, con oración, con fe. Siempre comenzábamos las clases con una pequeña oración, pidiendo sabiduría y protección para cada uno de mis alumnos. Los conocía no solo por sus nombres, sino por sus historias, sus familias, sus dificultades y sus sueños. En un pueblo pequeño, todos somos vecinos, amigos, casi una sola familia. Muchas veces vi a madres viudas luchando por criar a sus hijos. Otras veces, los niños venían a la escuela con hambre, con frío, con zapatos rotos. Y allí, con lo poco que tenía, intentaba ayudar. Llevaba ropa, compartía lo que sobraba de mi cocina, compraba material escolar para quienes no podían. Siempre me decía a mí misma: si Dios me permite enseñar, también me da el deber de cuidar. Así conocí a Javier, un niño dulce, educado, con una sonrisa que iluminaba el aula. Venía de una familia humilde, pero era dedicado, esforzado. Siempre soñó con ser ingeniero, construir casas para ayudar al pueblo. Veía en él un brillo especial, una bondad rara, pero jamás imaginaría que años después, ya con mis cabellos blancos y mis manos marcadas por el tiempo, sería justamente por el que vería al cielo moverse. Aquel día el cielo me habló. Todo comenzó con una llamada telefónica que nunca olvidaré. Era una tarde fría, como tantas otras. Aquí en la aldea, las nubes cubrían el cielo y el viento golpeaba fuerte las ventanas de mi casa de piedra. El teléfono sonó, y del otro lado, la voz temblorosa de su madre, llorando: Doña Isabel, es Javier, ha sufrido un accidente terrible. Está en coma. Los médicos dicen que no hay esperanza. Mi corazón se apretó de una forma indescriptible. Conocía a ese niño desde pequeño. Vi sus primeros cuadernos, sus primeras letras torcidas, sus sueños dibujados en papel. Ahora luchaba contra la muerte, conectado a máquinas, suspendido entre dos mundos. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé al lado de la cama, como siempre lo había hecho en mi vida, pero esta vez mi oración estuvo cargada de lágrimas y clamor. Señor, sé que tú tienes el poder, tú conoces el corazón puro de este joven, sopla vida sobre él, toca su cuerpo. Señor, no permitas que parta tan pronto. Lloré hasta que mis ojos se cerraron. Y entonces, llegó el sueño, en medio de la madrugada, en el silencio de mi casa, el Señor me mostró algo que jamás olvidaré. Vi a Javier, vestido de blanco, caminando por un campo florido, con una luz intensa brillando al frente. Sonreía, pero al acercarse a la luz, una mano venida de lo alto lo sujetó con firmeza y una voz fuerte, dulce y serena dijo: «Aún no es tu tiempo, hijo. Regresa». Me desperté de repente, jadeando, con el corazón acelerado, sudando frío, pero junto al susto, sentí una paz indescriptible invadiendo mi alma. Sabía lo que había visto. Sabía que aquel sueño no era fruto de mi mente, sino un mensaje del cielo. Aquella madrugada entendí que algo estaba a punto de suceder. Dios me había hablado, y lo que vendría después sería el mayor testimonio de fe que llevaría hasta el final de mi vida. Esta es la historia real del día en que el cielo me habló. Me llamo Isabel, pero en mi aldea todos siempre me han llamado con cariño Doña Isabel. Viví toda mi vida en este pequeño pueblo escondido entre las colinas del interior de España, donde las casas de piedra guardan historias antiguas y donde todos conocen a todos. No soy una mujer de grandes títulos ni riquezas. Soy hija de agricultores, criada con sencillez, con valores de trabajo duro, respeto y, por encima de todo, fe. Desde niña, mi madre me enseñó a orar. La recuerdo de rodillas junto a la cama, susurrando sus oraciones mientras el viento de la noche movía las cortinas.
Fue con ella que aprendí que Dios es refugio, incluso en los días de tormenta. La vida no fue fácil. Crecimos con poco, pero teníamos lo suficiente. Nunca nos faltó pan, ni fe. Mi padre siempre decía, hija, puedes no tener mucho en las manos, pero que nunca te falte la fe en el corazón. Con esa enseñanza seguí mi camino, y así encontré mi vocación, de enseñar. Dediqué 35 años de mi vida a la educación de los niños del pueblo. Allí, en la pequeña escuela con sus ventanas de madera y sus bancos gastados, sexta pasar generaciones enteras. Vi hijos de campesinos, nietos de pescadores, niños y niñas que entraban asustados en la primera clase y, con el tiempo, ganaban confianza, sueños y conocimiento. Pero mi enseñanza iba más allá de los libros. No era solo matemáticas, o gramática, o historia. Les enseñaba a ser buenas personas, a respetarse unos a otros, a ayudar a quien lo necesitara. Y, sobre todo, siempre les enseñé el camino de la fe. Todos los días comenzábamos la clase con una pequeña oración. Juntos, de la mano, pedíamos sabiduría y protección. Incluso los pequeños, que apenas sabían leer, aprendían esas palabras de memoria. Siempre fui conocida como Doña Isabel, la maestra que ora, la profesora que rezaba con sus alumnos. Pero mi misión no terminaba en el aula. En un pueblo pequeño, las historias de cada niño formaban parte de mi vida. Sabía quién venía de un hogar humilde, quién no tenía suficiente comida, quién usaba los mismos zapatos gastados durante todo el año. Y siempre que podía, ayudaba. Recuerdo los inviernos rigurosos, en los que las mañanas eran tan frías que los niños llegaban a la escuela con las manos rojas y los rostros ardiendo por el viento helado. Yo les llevaba guantes, bufandas, botas usadas que recolectaba con la ayuda de algunas señoras de la iglesia. Organizábamos desayunos, hacíamos sopas comunitarias, compartíamos lo que fuera necesario para que ningún niño sintiera vergüenza o hambre. Visité hogares destruidos por la pobreza y el dolor. Vi madres solas intentando sostener a sus hijos con lo poco que ganaban en las plantaciones. En muchos de esos hogares, fui como una segunda abuela, alguien que escuchaba, aconsejaba y oraba junto a ellos. Los domingos eran días de iglesia, todos reunidos en la pequeña capilla de piedra. Allí me sentaba en la primera fila, siempre con mi Biblia en las manos, lista para enseñar en la escuela dominical, contando historias de fe y milagros a los niños, o enseñándoles a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Fue en ese camino de amor y servicio que conocí a Javier, un niño dulce, de ojos brillantes y sonrisa tímida, hijo de una de las familias más humildes del pueblo. El padre era albañil, la madre costurera. Desde pequeño, Javier siempre mostró una inteligencia viva y una bondad rara. Destacaba en las clases, ayudaba a sus compañeros e incluso de niño ya decía que algún día quería ser ingeniero para construir casas para todos en el pueblo. Veía en él un corazón puro, un alma ligera. Acompañaba su vida como quien cuida el crecimiento de una plantita que ha sembrado desde la semilla. Me enorgullecía de cada calificación, de cada logro. Ahora, ya anciana, con mis cabellos blancos y mis manos marcadas por el tiempo, miro hacia atrás con gratitud. Sé que cumplí mi misión, pero lo que sucedió aquel año con Javier, eso fue distinto a todo lo que he vivido. Yo, que siempre creí en el poder de la oración y en las promesas de Dios, sexta la fe cobrar un nuevo significado. Vi lo imposible suceder ante mis ojos envejecidos. El milagro que viví con Javier no fue solo una respuesta a mis oraciones, sino un testimonio vivo de que, cuando Dios decide actuar, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Ahora, con el corazón en paz, sigo contando esta historia, no para enaltecerme, sino para que otros sepan, los milagros todavía suceden. Aquella mañana comenzó como tantas otras. El sol aún luchaba por atravesar las pesadas nubes de aquel otoño, y el frío cortante golpeaba fuerte las paredes de mi pequeña casa de piedra. El viento arrastraba las hojas secas por la calle estrecha, mientras el pueblo despertaba lentamente, con sus chimeneas soltando pequeñas columnas de humo que subían al cielo. Había terminado mis oraciones matutinas y preparado mi café, cuando el teléfono, sobre la vieja mesa de madera,
Comenzó a sonar. El timbre rompió el silencio de la casa como un grito. Desde que me jubilé, pocas llamadas llegaban hasta mí. Al contestar, reconocí de inmediato la voz desesperada al otro lado. Doña Isabel, la madre de Javier, apenas podía hablar. Entre sollozos, es mi hijo, es Javier. Mi corazón se apretó antes incluso de escuchar el resto. La angustia en la voz de aquella madre lo decía todo. Tuvo un accidente, está en coma. Los médicos dicen que no hay esperanza. Por unos segundos, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Apreté el teléfono con fuerza, intentando asimilar las palabras que escuchaba. Mi Javier, aquel niño al que vi crecer, el chico que tantas veces oró a mi lado en la escuela, ahora luchaba entre la vida y la muerte. Estoy yendo para allá, respondí con firmeza. Colgué el teléfono, me senté un instante y cerré los ojos. Las lágrimas vinieron, inevitables, pero junto a ellas vino la oración. Empecé a clamar por aquel niño delante de Dios. Mi corazón temblaba, pero mi fe intentaba sostener mis frágiles manos. En pocos minutos ya estaba lista. Me puse mi viejo abrigo de lana, até el pañuelo en la cabeza y, aun con los dolores en las piernas por la edad, fui hasta la estación de autobuses del pueblo. Durante el trayecto hasta la capital, los paisajes pasaban por la ventana, pero mis ojos no veían nada. Solo oraba en silencio, pidiendo fuerzas, pidiendo dirección. Repetía una y otra vez: Señor, ten misericordia, toca su cuerpo, no permitas que su vida se apague tan pronto. A cada kilómetro recorrido, mi ansiedad aumentaba. No sabía lo que iba a encontrar, pero ya sentía en el espíritu que Dios estaba preparando algo. Llegué al hospital con el corazón latiendo fuerte. Las puertas automáticas se abrieron ante mí, revelando aquel ambiente frío, con olor a medicamentos y paredes pálidas. En recepción, informé el nombre de Javier y, enseguida, encontré a su madre y a su padre sentados en el pasillo, con los rostros marcados por la desesperación. Doña Mercedes, la madre, corrió hacia mí, lanzándose a mis brazos con el rostro empapado en lágrimas. Doña Isabel, los médicos ya no saben qué hacer, dicen que es cuestión de horas. La sostuve con firmeza, intentando transmitir una fuerza que, en ese momento, yo misma buscaba dentro de mí. Tomé sus manos y, con la mirada firme, le dije con toda la convicción de mi fe: los médicos tienen diagnósticos, pero Dios tiene la última palabra. Pedí permiso para entrar en la UCI. Las enfermeras, al ver la situación delicada y mi serena insistencia, autorizaron mi entrada. Al cruzar la puerta de la unidad de cuidados intensivos, sentí el aire aún más pesado. Las máquinas emitían sonidos constantes, los tubos y monitores rodeaban la cama. Allí estaba Javier, pálido, intubado, inmóvil, como si el hilo de la vida estuviera suspendido solo por aquellos equipos. Me acerqué despacio, miré aquel rostro que vi crecer, a aquel niño que tantos sueños cargaba. Su piel estaba fría, pero su rostro conservaba la misma dulzura de siempre. Extendí mi mano y la coloqué sobre su pecho. Mis lágrimas descendieron silenciosas mientras comenzaba a orar. Señor, tú me escuchas. Tú me mostraste en sueños que este joven aún no partirá. Sopla tu aliento de vida sobre él. Que sus pulmones respiren de nuevo por tu poder. El silencio de la sala parecía transformarse en algo sagrado en ese instante. Era el inicio de lo que sería el mayor milagro que mis ojos jamás presenciarían. Esa noche, cuando regresé a casa, después de la visita al hospital, mi corazón cargaba un peso que solo Dios conocía. Ver a Javier acostado, intubado, rodeado de máquinas, luchando por su vida, partió mi alma de una forma profunda. Mis rodillas dolían, y mis piernas estaban cansadas, pero el cansancio del cuerpo era pequeño comparado con la angustia del alma. Mientras caminaba por los silenciosos rincones de mi casa, cada esquina parecía reflejar mi oración interior. Las viejas tablas crujían bajo mis pasos lentos. La pequeña lámpara sobre la mesa titilaba con el viento helado que se colaba por las rendijas de la ventana. Antes de acostarme, me arrodillé una vez más. Era mi lugar de refugio, el mismo rincón donde tantas veces rogué por mis alumnos, por sus padres, por personas que venían a pedirme oración. Pero, aquella noche, mi clamor era diferente. Era el clamor de quien lucha junto a alguien a punto de ser llevado. Con las manos entrelazadas, los ojos cerrados y el corazón desgarrado de dolor, comencé a hablar con mi Señor.
Señor, tú que has sido fiel durante toda mi vida, escucha mi clamor una vez más. Mira a este joven que aún tiene tanto por vivir. No permitas que su historia termine aquí. Extiende tu mano y obra tu voluntad. Las lágrimas caían calientes por mi rostro arrugado, resbalando hasta el suelo frío. Aún sin fuerzas, permanecí allí, entregando cada palabra como si fuera mi última oración. Después de un tiempo, mis fuerzas físicas no resistieron más. Me acosté, pero mi espíritu seguía gimiendo. Cerré los ojos, pero mi alma continuaba en oración. Entonces sucedió. En medio de la madrugada, el silencio absoluto de mi casa fue roto por algo que no era de este mundo. En el sueño, fui llevada a un lugar que jamás olvidaré. Era como si estuviera despierta, aunque dormida. Mis ojos espirituales se abrieron. Vi a Javier, pero no era la cama del hospital. Estaba de pie, caminando por un vasto campo florido. Las flores, de colores vivos e intensos, se mecían suavemente bajo una brisa ligera y dulce. El cielo era de un azul que mis ojos nunca habían contemplado. El aire era puro, y la paz de aquel lugar era indescriptible. Javier caminaba despacio, con una sonrisa serena en el rostro. Sus pasos lo llevaban hacia una luz intensa que brillaba a lo lejos. No era una luz agresiva, era una luz acogedora, pura, casi como el mismo abrazo de Dios. Pero, cuando estaba a punto de tocar esa luz, algo sucedió. De repente, una mano fuerte, venida desde lo alto, apareció y sujetó su hombro con firmeza. El cuerpo de Javier se detuvo instantáneamente. Entonces escuché la voz. Una voz que no venía de ningún lado específico, pero que llenaba todo el espacio alrededor. Era poderosa, pero al mismo tiempo llena de amor y autoridad. Cada palabra vibraba en el aire y penetraba directamente en el alma. La voz dijo: «Aún no es tu hora». En ese preciso instante, el sueño se desvaneció. Me desperté de repente, como quien es jalado de vuelta al cuerpo. Mi corazón latía acelerado, mis manos estaban sudorosas y el aire parecía pesado en mis pulmones. Por unos segundos, permanecí inmóvil en la cama, intentando comprender lo que había sucedido. Miré a mi alrededor. El cuarto estaba sumido en la oscuridad de la madrugada. La pequeña lámpara aún titilaba sobre la mesa y el viento seguía silbando afuera, pero algo dentro de mí era distinto. La angustia que me consumía antes de dormir había sido reemplazada por una paz que no sé explicar. Lo sabía, con toda la certeza de mi corazón. Lo sabía. Dios me había hablado. Él, en su misericordia, me había mostrado que el tiempo de Javier aún no había terminado. Había vida reservada para él. Había propósito aún no cumplido. En ese momento, aun con las lágrimas cayendo nuevamente, mi oración cambió. Ya no era un clamor de desesperación, sino un canto de confianza. Gracias, Señor, sé que tú estás obrando. Sé que lo levantarás. Volví a descansar, pero esta vez dormí en paz, porque había recibido algo mayor que cualquier diagnóstico médico, una promesa venida directamente del cielo. El día amaneció aún envuelto en la niebla del otoño, como si el mismo cielo reflejara la batalla invisible que se libraba dentro del hospital. Me levanté de la cama antes de que el primer rayo de sol atravesara las cortinas. Me dolían los huesos, las articulaciones crujían con el frío, pero mi espíritu estaba decidido. El sueño de la noche anterior no dejaba dudas. Debía estar al lado de Javier. Preparé mi pequeño café, me puse mi viejo abrigo de lana, até el pañuelo en la cabeza y, con pasos firmes, caminé hasta la parada del autobús del pueblo. El viento frío soplaba fuerte, pero mi corazón ardía con una convicción que ningún soplo gélido podía apagar. Mientras el autobús recorría los caminos sinuosos hacia la capital, mantenía los ojos cerrados, orando en silencio. El paisaje pasaba frente a la ventana, de campos dorados, olivos retorcidos por el tiempo, pequeñas casas esparcidas entre las colinas. Pero mi mente estaba en otro lugar. Mi espíritu revivía el sueño. La mano que sostuvo a Javier, la voz poderosa, que dijo: «Aún no es tu hora», resonaba dentro de mí como un cántico divino. Cada kilómetro recorrido aumentaba mi expectativa. Sabía que los médicos ya no creían. Sabía que, ante sus ojos, la situación de Javier era irreversible. Pero para mí, existía algo más grande que cualquier examen, la promesa de Dios. Finalmente, el autobús llegó a la capital.
Bajé en la estación central y caminé con pasos apresurados por las frías y agitadas calles hasta alcanzar la entrada del hospital. Aquel edificio alto, de concreto gris, parecía aún más sombrío ese día. Las puertas automáticas se abrieron ante mí con un soplo helado. En el vestíbulo, decenas de personas caminaban de un lado a otro, médicos, enfermeros, familiares angustiados. Pero mis ojos buscaban solo a una persona, doña Mercedes, la madre de Javier. Pronto la vi, sentada, en un banco del pasillo, con el rostro abatido, los ojos hinchados de tanto llorar, y las manos temblorosas sujetando un pañuelo ya empapado de lágrimas. Al verme, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y desesperación. Corrió hacia mí y, casi sin fuerzas, se lanzó a mis brazos, como una hija que busca refugio en el regazo de su madre. Doña Isabel, su voz salió como un susurro. Ahogado los médicos. Dicen que es cuestión de horas. Sentí su cuerpo estremecer mientras las lágrimas volvían a caer en silencio. Su dolor atravesaba el aire como una espada invisible. Era el grito silencioso de una madre a punto de perder a su hijo. Apreté sus manos frías con fuerza y, con la convicción que venía desde lo más profundo de mi alma, la miré a los ojos y le respondí con firmeza: los médicos tienen un diagnóstico, pero Dios tiene la última palabra. Las palabras salieron como una declaración de fe. No eran frases vacías. Hablaba como quien ya había visto al cielo mostrarme el final de esta historia. Doña Mercedes asintió levemente con la cabeza, como quien se aferra a un hilo de esperanza en medio del naufragio. Respiré hondo y caminé hasta el mostrador de recepción. Expliqué quién era y pedí entrar a la unidad de cuidados intensivos. Las enfermeras me miraron con sorpresa. Sabían que, en casos así, las visitas eran sumamente restringidas, pero al notar mi serena insistencia y la gravedad de la situación, autorizaron mi ingreso. Pase, doña Isabel, pero por favor, no mucho tiempo. Caminé por los pasillos fríos, pasando junto a otras salas silenciosas donde también había vidas colgando de hilos invisibles. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte, no por miedo, sino por reverencia. Sabía que estaba a punto de entrar en un territorio sagrado donde Dios ya comenzaba a actuar. Cuando las puertas de la UCI se abrieron, fui recibida por el sonido de las máquinas, beats continuos, respiraciones mecánicas, alarmas discretas. La iluminación blanca y fría creaba un ambiente casi intocable, y allí, en el centro de todo, estaba él, Javier, pálido, frágil, rodeado de tubos y cables. Su rostro, que antes llevaba la sonrisa alegre de un niño soñador, ahora parecía dormido en un descanso profundo. Me acerqué a la cama con pasos lentos y, por un momento, solo contemplé a ese joven que llevaba años en mis oraciones. Extendí mi mano y la coloqué sobre su pecho. La palma de mi mano sintió el leve movimiento de su corazón sostenido por las máquinas. Cerré los ojos y, en silencio, comencé a orar. Señor, ya estoy aquí, ahora es tu momento. Te pido una vez más, toca su cuerpo, despiértalo, muéstrales a todos que tú eres el Dios de lo imposible. En ese instante, el aire de la UCI cambió, algo invisible comenzaba a moverse. El milagro estaba a punto de suceder. El ambiente dentro de la UCI era completamente distinto a todo lo que yo había experimentado en la vida. Había un silencio pesado, cortado solo por los sonidos rítmicos de las máquinas, el pitido intermitente de los monitores cardíacos, el susurro de los ventiladores mecánicos y los pasos apresurados del personal médico creaban una atmósfera de lucha constante entre la vida y la muerte. Luces blancas y frías llenaban el ambiente, reflejando el tono pálido de Javier, que yacía en la cama. Sus ojos permanecían cerrados, su cuerpo sumido en un sueño profundo, conectado a cables y tubos que controlaban sus funciones vitales. Su piel, antes sonrosada por la juventud, ahora parecía casi translúcida, frágil, como si cada hilo de vida pudiera escaparse en cualquier momento. Mi corazón se apretó aún más al verlo así, pero no había espacio para el miedo dentro de mí. Allí, en aquella habitación, yo llevaba algo mucho más grande que la desesperación, y llevaba una promesa. Con pasos lentos, me acerqué a su cama. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mis manos permanecieron firmes. Coloqué mi mano arrugada sobre el pecho de Javier, justo donde latía su corazón sostenido por las máquinas. Por unos segundos,
Cerré los ojos y solo respiré. Sentí el calor de mi propia piel tocando la frialdad de su cuerpo, como si, a través de ese simple contacto, transfiriera mi fe y mis oraciones directamente a su alma. Entonces, en silencio, comencé a orar. No eran palabras memorizadas, ni repeticiones vacías. Cada palabra salía desde lo más profundo de mi alma, con una certeza que superaba cualquier entendimiento humano. Señor, tú me mostraste en sueños que todavía no es su hora. Sopla tu vida sobre sus pulmones, sobre su corazón. Restaura su cuerpo, levántalo con tu poder, muéstrale al mundo que tú sigues obrando milagros. Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder, no en los aparatos, no en los sonidos, sino en el propio ambiente. Sentí un calor inexplicable invadir la sala, un calor suave que no provenía de los calentadores, sino de algo mucho mayor. Era como si una presencia invisible hubiese entrado en la habitación, envolviéndolo todo con una paz sobrenatural. Mis brazos, que hasta entonces temblaban, ahora estaban firmes. El aire parecía más ligero. El peso de la angustia que flotaba allí desde el inicio de aquel coma fue reemplazado poco a poco por un sentimiento de esperanza viva. El tiempo parecía desacelerar. Cada segundo se extendía, cargado de una tensión silenciosa, como si el mismo cielo estuviera a punto de intervenir. Continué mi oración, sin cesar, mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Señor, tuya es la gloria. Solo tú puedes cambiar lo imposible. Hoy te pido que cumplas tu palabra. Las máquinas seguían funcionando. Los pitidos mantenían el ritmo, pero mi espíritu sabía que algo estaba cambiando. La atmósfera de la habitación ya no era la misma. Era como si ángeles caminaran entre nosotros, en silencio, aguardando la orden final. Durante ese momento, no escuché voces, no sextaluces como en el sueño, pero sentí, de forma clara, que el mismo Espíritu de Dios estaba presente. Su calor llenaba el ambiente, calentaba mi piel, confortaba mi alma y tocaba, invisiblemente, el cuerpo frágil de Javier. Yo estaba allí, de pie, una anciana, frágil a los ojos del mundo, pero firme en la fe que me había sostenido durante tantos años. No era mi fuerza la que sostenía aquella oración. Era la certeza de que aquel que gobierna la vida y la muerte tenía el control de todo. Mis rodillas comenzaron a flaquear, pero aún así, mantuve mi mano sobre el pecho de Javier. Mi corazón susurraba constantemente: va a suceder. El Señor lo prometió, Él lo levantará. Mientras oraba, noté un detalle sutil, pero poderoso. Los labios de Javier se movieron levemente, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero real. Contuve el llanto y continué orando con aún más fervor. Fue en ese instante que un pensamiento invadió mi corazón con absoluta claridad. El milagro había comenzado. Lo imposible dejaba de ser solo una esperanza y empezaba a manifestarse allí, justo ante mis ojos cansados, pero llenos de fe. Las manos invisibles de Dios ya estaban obrando. La vida, parecía suspendida, comenzaba a soplar nuevamente dentro de aquel joven. Y yo lo sabía. Lo que vendría después sería la mayor prueba de que el cielo nunca deja de escuchar las oraciones sinceras. De repente, el silencio de la UCI fue interrumpido por un sonido diferente. El monitor cardíaco, que hasta entonces emitía sus pitidos monótonos y estables, comenzó a sonar con un nuevo ritmo. Los latidos, antes débiles y constantes, ahora ganaban fuerza. El sonido se volvió más rápido, más vivo. La enfermera, que observaba a distancia, corrió de inmediato hacia la cama. Sus ojos, muy abiertos, mostraban sorpresa y confusión. Revisó los equipos, miró los números en los monitores, y luego se volvió hacia mí, visiblemente impactada. Está habiendo un cambio en los signos vitales. Mi corazón comenzó a latir aún más fuerte. Yo lo sabía. Ese era el inicio. El soplo de vida que había pedido en oración comenzaba a manifestarse ante nosotros. Miré el rostro de Javier y, en ese momento, percibí algo aún más extraordinario. Sus párpados comenzaron a temblar levemente. Era un movimiento pequeño, casi como un suspiro del alma intentando regresar al cuerpo. Las máquinas seguían pitando, acompañando el despertar silencioso de un milagro. Poco a poco, como quien despierta de un sueño profundo, Javier abrió los ojos. Primero solo una rendija,
luego completamente. Sus ojos buscaron el entorno, hasta fijarse en los míos. Esa mirada, llena de luz, de vida, de un brillo que jamás olvidaré. Y entonces, con los labios resecos y la voz débil, susurró: «Doña Isabel». Las lágrimas brotaron de mis ojos de inmediato. No podía contener la emoción. Allí, delante de mí, estaba el milagro vivo por el cual había clamado. Dios había soplado vida nuevamente en su cuerpo. Lo imposible había sucedido. El sonido de los monitores alterados llamó rápidamente la atención del equipo médico. En segundos, médicos y enfermeros entraron corriendo en la sala, con expresiones tensas, o intentando entender lo que estaba sucediendo. Las máquinas mostraban números que ninguno de ellos esperaba ver. El corazón de Javier latía con fuerza, sus pulmones comenzaban a respirar de manera más estable. «Es imposible», murmuró uno de los médicos, completamente atónito. Se acercaron a la cama, revisando los equipos, los signos vitales, sobre todo, al mismo Javier, que ahora los observaba con los ojos abiertos y vivos. Era como si tuvieran delante de ellos algo que sus años de medicina jamás podrían explicar. Otro médico, con la voz entrecortada, movía la cabeza en señal de incredulidad. Debería estar en coma profundo, sin ninguna reacción. Pero la realidad que tenían ante sus ojos decía lo contrario. Afuera, la noticia se esparció rápidamente por los pasillos. Poco después, la madre de Javier entró en la sala, guiada por una enfermera. Temblando de emoción, sus ojos buscaban desesperadamente el rostro de su hijo. Cuando lo vio, con los ojos abiertos, respirando, vivo, no pudo contenerse. Cayó de rodillas, las lágrimas corriendo en abundancia, y levantó las manos al cielo. «Gracias, Dios mío, gracias». Su llanto de desesperación se había transformado en un llanto de gratitud y adoración. Los médicos intentaban, sin éxito, encontrar una explicación lógica. Revisaban exámenes, miraban los gráficos, conversaban entre ellos, pero ninguno lograba comprender lo que sus propios ojos estaban presenciando. El silencio de asombro dominó la sala por unos minutos, pero yo, allí de pie, con las lágrimas aún resbalando por mi rostro, ya sabía lo que todos temían decir en voz alta. Lo imposible había sucedido, el cielo había intervenido, Dios había cumplido su promesa, y aquel joven, que todos creían perdido, ahora estaba vivo delante de nosotros. Después de aquel día, mi fe se fortaleció aún más. Siempre creí, siempre confié en la mano de Dios, pero ver aquel milagro con mis propios ojos fue como un sello celestial en todo lo que había llevado en el corazón durante toda mi vida. Fueron muchos años enseñando a niños, formando generaciones, sembrando semillas de conocimiento y de fe. Vi a muchos de mis antiguos alumnos crecer, casarse, formar sus familias, seguir sus caminos, pero ver a Javier ser traído de vuelta desde el borde de la muerte fue, sin duda, el mayor regalo que el cielo pudo darme. Aún hoy, cuando camino por las calles del pueblo, o cuando nos encontramos los domingos en la iglesia, siento mi corazón desbordar de gratitud. Javier se ha convertido en un hombre íntegro, trabajador, esposo dedicado y padre amoroso. Y lo más hermoso de todo, jamás ha ocultado lo que sucedió en aquel hospital. En cada oportunidad, cuenta su testimonio con lágrimas en los ojos y la voz firme, diciendo siempre: «Mi maestra oró y Dios me devolvió la vida». Ver a este joven, ahora adulto, sosteniendo a sus hijos en brazos, sonriendo con su esposa al lado, es la mayor prueba de que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa en el momento correcto y de la forma más extraordinaria. Muchos, al escuchar nuestra historia, se emocionan. Otros, que ya habían perdido la fe, encuentran nuevamente esperanza, porque lo que sucedió con Javier no fue una simple coincidencia o un accidente de la medicina, fue la intervención directa del Creador. Para mí, quedó la certeza grabada. En el alma, Dios escucha las oraciones de sus siervos, aun cuando todo parece perdido, aun cuando los médicos ya no tienen respuestas, aun cuando la lógica humana se rinde, el cielo sigue abierto para aquellos que creen. Si hoy cuento esta historia, es porque sé que alguien necesita escucharla. Alguien, quizás tú, que en este momento está enfrentando una situación imposible, una batalla que parece ya haber sido perdida, un dolor que consume las fuerzas día tras día, una noticia médica que robó la paz de tu hogar,
un problema financiero, familiar o emocional que parece no tener salida. Pero estoy aquí para decirte con el corazón lleno de convicción: los milagros existen. No hablo de historias inventadas ni de leyendas contadas alrededor de fogatas. Hablo de lo que mis ojos vieron, de lo que mis manos tocaron, de lo que mi alma presenció. Hablo de un niño al que vi crecer, que estuvo a punto de ser arrancado de esta vida, pero que, por la mano poderosa de Dios, fue devuelto. Javier hoy vive, respira, sonríe y sostiene a su propia familia en los brazos, no porque la medicina haya fallado, sino porque Dios intervino. Porque incluso cuando los médicos dijeron, ya no hay nada que hacer, el cielo respondió, aún no es el final. Dios sigue obrando, e incluso cuando todo parece perdido. Cuando el diagnóstico es terminal, cuando las puertas están cerradas, cuando los recursos se agotan, cuando las fuerzas desaparecen, Dios sigue obrando. Aprendí que la fe no es creer cuando todo está bien. La verdadera fe nace cuando el panorama parece derrumbarse, y aún así, el corazón insiste en confiar. Por eso, te digo a ti que me escuchas, nunca pierdas la fe. No importa cuán oscuro esté el camino, no importa cuánto hayan desistido los que te rodean, mientras Dios esté en el trono y Él siempre lo estará, aún hay esperanza. Comparte esta historia con alguien que hoy necesite esperanza, con alguien que llora, con alguien que tiene miedo, con alguien que piensa en rendirse. Quizás esa persona necesite escuchar que lo imposible todavía sucede, porque el Dios que obró en la vida de Javier es el mismo que puede obrar en tu vida hoy. Lo imposible todavía sucede.